Hola, buenas tardes a todos. Soy Pablo Liete, CEO y socio fundador de Atlas Tecnológico. Voy a ver si soy capaz de compartir pantalla y empezar ya en la sesión que tenemos hoy de la hora premium. Bienvenidos a todos los que sea la primera vez que participáis en la hora premium. Tenemos una sesión, como suelen ser todas, muy interesantes sobre la electrificación en la industria, una grabación del riesgo, cómo cubrir posibles contingencias. Os recuerdo que bueno, el calendario está publicado de todas las horas premium que tenemos. Ya hemos avanzado bastante en el calendario, en las sesiones. En estos momentos ya nos encontramos en esta con Nacho Vadillo de Compite y la próxima será la de Carlos Noriega de Aciturritec y será el jueves 4 de abril. Lo digo porque luego al final muchas veces acabamos deprisa y corriendo y no lo termino comentando. Están todas las demás sesiones y recordaros que la última antes de será con Carolina Millata de Prodigioso Volcán y antes de que en junio tengamos un especial sobre microelectrónica. Aquí veis cómo os podéis registrar en cada uno de los eventos, en los próximos eventos, a través de la plataforma. Me imagino que todos lo habéis hecho para asistir a la de hoy y que los que no lo puedan escuchar, pues tendrá subida la presentación, yo creo que mañana viernes, en la hora premium, en la zona premium, perdón, y ahí podrán acceder a esta sesión con Nacho y a cualquier otra. Nacho, te puedes conectar ya si quieres, y así nos vemos las caras. Os presento a Nacho Vadillo. Buenas tardes, ¿Cómo hola estás, amigos. Nacho? Hola Pablo. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Todo bien, estupendamente. Con la Bueno, primavera por delante. muy bien. A nosotros, a Nacho y a mí, nos presentó Juan Ramón Astorga no hace mucho tiempo. Nos conocimos en un evento de ARME, que es la Asociación Española de Robótica Móvil, que es un pedazo de asociación muy interesante. Y Juan Ramón me llevó a la sesión invitado y bueno, de esa sesión me llevé cosas muy interesantes y una de ellas fue conocer a mucha gente interesante, entre otras cosas, y dentro de toda la gente interesante que conocí, gracias tanto a Javier como a Juan Ramón que me invitaron, pues conocí a Nacho y desde entonces Nacho me explicó un poco lo que él hacía y bueno, yo al final, por resumir un poco su currículum, yo creo que es uno de los mayores expertos que hay en este país sobre el mundo del seguro en el ámbito industrial. No es tan fácil, o por lo menos hasta que yo no conocía a Nacho, no me había adentrado tanto en el mundo de los riesgos y las contingencias en el ámbito industrial. Y Nacho me demostró, porque él estaba colaborando con el mundo de la robótica móvil, que os puedo asegurar que el mundo de la robótica móvil también puede generar bastantes contingencias o tiene un ámbito por delante de bastantes riesgos a cubrir. Y los robots hay que cubrir sus riesgos. Pero bueno, en una de nuestras conversaciones, que fue muy interesante, surgió todo lo que era el mundo del seguro vinculado a la electrificación. Y comentaba hace unos minutos con Nacho, le decía, bueno, y además ayer pedí permiso, ayer visitamos Floret y en una de las preguntas con Vitartis, acompañamos a un grupo de empresarios de Vitartis a conocer Floret desde Atlas Tecnológico. Y en una de las preguntas que dirigí a uno de los asistentes fue, oye, ¿no vais a poner placas en cómo estáis haciendo para electrificar la planta? ¿Cómo estáis haciendo? ¿Qué tipo de energías alternativas, renovables y demás estáis utilizando? ¿Y por qué no ponéis placas? Y dice, sí, sí, vamos a poner placas. Tenemos el proyecto ya aprobado y van a aparecer las placas, contaba Pedro, ahí enfrente, en la campa donde estáis viendo. Ah, fantástico. Y le preguntaron, ¿y por qué no las pones en la cubierta? Y la respuesta fue muy clara. Dice, porque nuestro seguro como multinacional en Francia no nos cubre que las placas estén en la cubierta. Y entonces yo dije, pues precisamente mañana tenemos una sesión donde vamos a hablar de todos estos temas, de por qué los seguros ya cubren o no cubren, y luego no solo por qué se cubre o no se cubre, sino cuál es el riesgo real que existe en estos momentos de la electrificación en general en el ámbito industrial.
Entonces no lo vamos a focalizar al tema que yo planteo, que fue una casualidad, sino a cualquier tema que esté vinculado a la electrificación y a los riesgos que vienen aparejados con los seguros y cómo tratar de manera adecuada que esos posibles riesgos y contingencias queden perfectamente reflejados en los seguros que tiene la industria. Yo esta temática, con una conversación fantástica con Nacho en Vitoria, tomándonos una cerveza, le dije, oye, tú tienes que hablar de esto a nuestra gente de Atlas, y me dijo, pues yo estaré encantado de contarle todo lo que yo sepa. Entonces, Nacho, bienvenido a tu casa, va a ser un placer. Yo voy a apagar la cámara durante tu exposición, pero luego abriremos un debate con todas las preguntas que nos dirijan por el chat las personas que nos están escuchando. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la presentación, Pablo. La verdad es que es un honor conocer que me consideras un experto a nivel nacional. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, si me permites. Perfecto. Cuando hayas compartido tu pantalla, porque yo ya he quitado la mía, entonces ya y garantizamos que nos están viendo todo el mundo. Compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo Ya pantalla? estás perfecto. Venga, yo me voy a quitar la cámara y te dejo todo a ti. Lo hemos hecho en un tiempo razonable. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por la presentación y vamos al lío. Bueno, gracias amigos. Os voy a contar para contextualizar lo que yo llamo un tuning. A mí me apasiona mucho el motor, la automoción de toda la vida, desde muy pequeño, ya os acordáis, los años 90, 80, 90, ¿no? Estaba muy de moda el tuning, ¿no? Y claro, a mí me encantaba, por cierto, este coche, el Golf 1 Oettinger, que claro, este era una preparación de casa, ¿no? El tuning cambiaba el atrecho, ¿no? El atrecho del coche cambiaba radicalmente, se incrementaba en ocasiones la potencia, sin embargo, la seguridad activa se mantenía exactamente igual, ¿no? Tenía la misma suspensión, los mismos frenos, ¿verdad? Se incrementaba considerablemente su valor, el vehículo, y rara vez se homologaba de fábrica. Quería contextualizar el ejemplo de la electrificación como riesgo en la industria en base al tuning. ¿Por qué? Porque yo considero que en cierto modo es un tuning industrial lo que está pasando, ¿no? Está claro que todas las reformas de sostenibilidad que tenemos por delante, la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo, el incremento del coste de la energía y todas estas cosas que estamos viviendo, bueno, está ocurriendo que pues, obviamente tengamos que buscar energías limpias para poder, ¿no? Pues transformar nuestras empresas, ¿no? O para venderlas a la red, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que está haciéndose un tuning industrial muy elevado recientemente, ¿no? Desde la guerra de Ucrania, pues con mayor y que se están usando las cubiertas de las instalaciones industriales, ¿no? Y sin embargo, no se está teniendo en cuenta que esto deja de ser un tuning, ¿no? Cuando se diseñó ese edificio, no se pensó en el envolvente desde un punto de vista de que el riesgo ya no viene desde el interior, sino que viene desde el exterior, ¿no? Siempre desde el punto de vista de PCI, protección contra incendios, de toda la vida, hemos analizado los riesgos industriales independientemente de la familia, bien sea alimentación, madera, plásticos, químicas, reciclajes. Siempre hemos analizado y siempre se ha estudiado en nuestra profesión, pues cómo está un riesgo edificado, cómo son sus elementos constructivos, cómo son sus protecciones contra incendios, pensando desde el interior y como mucho pensando en las naves o industrias que podríamos tener en nuestro alrededor, si son riesgos contiguos o no lo son, ¿no? Pero sin embargo, ahora, instalando placas fotovoltaicas en las cubiertas industriales, estamos empezando a meter un riesgo adicional porque el riesgo viene desde fuera hacia adentro. Entonces, tenemos otro problema adicional que en España el Código Técnico de Edificación Industrial es bastante ambiguo. Existe un código técnico de la edificación industrial a nivel genérico, pero no particulariza por sectores, ¿no? Difícilmente podemos tener la misma calificación de un riesgo cuando en esa envolvente podamos tener una gran empresa maderera o podemos tener una empresa alimenticia o una empresa del metal, ¿no? Es muy diverso la materia prima y desde luego las condiciones y la grabación de riesgo son muy diversas. Entonces, uno de los grandes problemas que estamos teniendo y que el mundo asegurador se ha plantado, y es por lo que empieza a nacer este tipo de
comportamientos como el que acaba de comentar Pablo con Floret, ¿no? Que a Floret le dicen desde Francia, no puedes instalar placas encima de la cubierta porque entonces se desactiva el seguro. Pero claro, como Floret tiene espacio, pues puede tener una huerta en sus instalaciones. Pero esa no es siempre la circunstancia habitual, ¿no? La realidad es que las pymes españolas se están incorporando un montón de placas, están poniendo y utilizando sus metros cuadrados de cubierta para sacar un rendimiento, de lo cual me parece bien, ¿eh? No estoy en absoluto en contra de que esto no se haga. Lo que pasa es que hay que hacerlo con mayor rigor. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista constructivo, la mayoría de las empresas se han ido edificando recientemente con unas estructuras metálicas y con unas envolventes de panel sándwich. Lamentablemente, el episodio que ha pasado en Valencia, que lo tenemos tan reciente, pues nos va a contextualizar lo que sabemos de que es un envolvente de panel sándwich, ¿verdad? Lamentablemente, la utilización de ese panel sándwich, que es inerte de por sí, no tiene mayor problema. Sin embargo, cuando le ponemos unas placas o le ponemos o le atravesamos un cable o le adherimos a algún tema que sea eléctrico, es cuando existe la grabación del riesgo. ¿Por qué? Pues como pongo aquí en el punto 4, el alma, lo que es el aislamiento del panel sándwich, convencionalmente hablando, suele ser piropur, poliuretano o poliestireno, que son materiales altamente combustibles, donde además en estos sistemas mm, ocurre que tenemos demasiado oxígeno y al tener oxígeno y un elemento combustible, pues efectivamente la propagación de incendio es absolutamente inmediata. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental que estamos viviendo en la actualidad? ¿Por qué Flores no puede tener sus placas en las cubiertas? Por eso, porque la envolvente es de panel sándwich y suele ser de panel sándwich siempre con material combustible. ¿Qué otro problema suele ocurrir? Que aquí en este país tenemos la costumbre de decir, bueno, el que venga por atrás que arregle, ¿no? Desde el punto de vista de las ingenierías fotovoltaicas, ellos piensan en cómo utilizar y sacar el mayor rendimiento posible a esa instalación, pero no están pensando desde el punto de vista de protección contra incendios. Para un momento con el tema de las placas fotovoltaicas y voy a hablar de algo que de toda la vida ha sido una grabación de un riesgo, que son las baterías. Siempre ha sido un riesgo tradicional de incendio. Siempre hemos tenido un problema que tradicionalmente no le hemos dejado un adecuado espacio de carga. Alrededor del espacio de carga suelen ser rincones en todas las empresas que no se saben para qué y aparecen pues plásticos y todo tipo de elementos que pueden ser considerados combustibles. En muchas ocasiones los incendios que hemos tenido derivados de las baterías son simplemente errores de manipulación y aún encima tenemos un riesgo de explosión muy importante. ¿Por qué? Porque proliferan también las baterías de litio. Y el litio no se puede apagar de cualquier manera. En Internet hay muchos vídeos donde hay vehículos estacionados, motos eléctricas que tienen baterías de litio, de ion litio, y que empiezan a arder, que corre la gente como puede a intentar extinguir el incendio con un agente extintor de polvo y no se apaga, no se apaga. Todo lo contrario, produce el incendio, perdón, el agente extintor, el polvo, la sustancia química que se utiliza para intentar apagar otro tipo de incendios, lo que produce es corrosión en los elementos electrónicos. Entonces, las motos que están al lado, que no se han propagado el incendio, pues tienen un problema añadido que su circuitería, su electrónica va a dejar de funcionar. Quiero contextualizar este tema de las baterías de litio y cualquier tipo de batería, porque ya empieza a ser también muy conocido en los transportes públicos en España, por lo menos en el País Vasco, ya no se permite introducir patines eléctricos en los tranvías ni en los autobuses. ¿Por qué? Porque explotan. De esta manera, lo que está ocurriendo es que el incremento de la siniestralidad en materia de incendios, tanto industriales como domésticos, se está agravando y se está multiplicando ni más ni menos que por dos de una década a la otra, por eso, porque en nuestras viviendas estamos incorporando pues, bueno, nuestras tablets,
nuestros ordenadores, nuestros móviles, de toda la familia, ¿eh? Además de los patines y otro tipo de elementos eléctricos que van chupando de unas redes que no estaban pensadas ni estaban diseñadas en su momento para ese consumo. Y eso es lo que está provocando los riesgos añadidos por sobre de las instalaciones, ¿no? Hablando de instalación, podemos tener una instalación fotovoltaica en la cubierta. Sí. ¿Es posible hacerlo si tenemos una envolvente con panel sándwich con elementos combustibles? También. ¿Nuestro asegurador nos va a poner pegas para asegurar en este caso? Claro que sí. Pero no nos va a poner pegas si hacemos las cosas con una coherencia desde el punto de vista de la prevención del riesgo. Quiero decir, hay que evitar taladrar el material persistente. Si tenemos un material que el alma es combustible, en el mero hecho que hagamos un taladro para meter unos cables que van de alta tensión, ya es una fuente de riesgo. Estamos generando un calor, puede generarse una determinada conectividad con el material, un arco voltaico, y inmediatamente está el riesgo en marcha, ¿no? Por lo tanto, lo que hace falta es aislar. Aquí ponemos una foto de cómo poder llevar los cables sin tener que taladrar, por ejemplo, ¿no? Es interesante, muy importante que tengamos un buen sellado. Es muy importante que todos los cables vayan dentro de mangueras ignífugas. En fin, es muy importante tener que eh, visibilizar antes de ejecutar ninguna instalación fotovoltaica, acompañarnos de una ingeniería de riesgos en PCI que vea si la instalación que estamos haciendo es una instalación es, robusta desde el punto de vista de los incendios, ¿no? Es muy importante que tengamos en las industrias protocolos de trabajo sin caliente. Es muy importante que tengamos un buen mantenimiento y un buen manual y que los inversores en el ámbito de las placas fotovoltaicas pues estén situados en la cubierta o a ser posible fuera de la cubierta porque es una fuente también de ignición de incendio, ¿no? Los trabajos en caliente vienen a colación para contextualizarlo el ejemplo del incendio de la Catedral de Notre Dame en París. Fue un incendio derivado de un trabajo en caliente. Estaban techando, estaban haciendo una reparación en la cubierta y estaban poniendo tela asfáltica. Para poner la tela asfáltica se utiliza una lanza térmica para que adhiera bien a los huecos que tenemos que cubrir, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, llega el momento de bocata, dejas la lanza térmica, la dejas apoyada y te vas a tomar la bocata. Ese elemento está con calor, apoyado sobre una viga de madera, se propagó el incendio. Ni más ni menos. Los trabajos en calientes son unos simples métodos que desde el mundo asegurador llevamos décadas intentando evangelizar la industria para que en la medida que cada uno de nosotros, cada vez que tengamos que hacer cualquier tipo de mantenimiento, reparación o instalación de nuestras empresas, de cualquier elemento que sea preciso, cualquier asunto, antes de empezar a ejecutar ningún trabajo en caliente, visibilicemos la zona, tengamos agentes extintores a mano, procuremos hacerlo con herramientas que no provoquen calor, etcétera, etcétera, porque suele ser la fuente muy importante de incendios, además de la electrificación. Algunos antecedentes que tenemos conocidos de riesgos contra incendios, de riesgos de incendios muy conocidos y muy grandes, pues aquí he puesto 7 ejemplos. No he querido meter de momento ninguno nacional, pero son grandes siniestros, ¿no? En New Jersey en el 2013 una destrucción de almacenes. En Japón han ido durante 10 años viendo las autoridades por 127 incidencias. En fin, aquí contextualizo siete ejemplos de grandes siniestros que provocan que nos encontremos en esta situación de cerramiento del mundo asegurador versus sostenibilidad, si me permitís la expresión, ¿no? Ocurre también que dependiendo de la familia
la familia, me refiero a las materias primas, puede ser o no más gravoso o menos gravoso el tener que tomar medidas, ¿no? Por ejemplo, en el mundo alimenticio será la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque la sectorización interior de todas las naves alimenticias es mediante paneles sándwich, porque tienen que haber salas limpias. La tecnología del panel sándwich es una tecnología tiene forma, como estoy diciendo, de la grabación del riesgo por incendio, ¿no? La circunstancia de alimentación en una cárnica, por ejemplo, pues que tenemos frío y al tener frío se quita la humedad. Y se da la circunstancia también añadida de que se utilizan eh, plásticos, films, bandejas de corcho, que también son absolutamente combustibles, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues en España, por ejemplo, hemos tenido grandes siniestros como embutidos en Pozo, como Luengo en Gran Canaria, como el de Campofrío en Burgos en el año 2016. En Zamora hubo un siniestro de daños en una cooperativa agrícola que se llama Covadú de millones y millones de euros. Recientemente Cascajares en Palencia. Se da la circunstancia, son todo empresas del mundo de la alimentación y que son muy, muy agravadas por eso, porque la tecnología interior es la compartimentación en base a elementos muy combustibles, con panel sándwich, junto con envolvente, con panel sándwich. Entonces, pues no podemos incorporar o no deberíamos incorporar en la medida de lo posible un riesgo externo, como pueden ser las placas fotovoltaicas, y por eso el mercado asegurado se está cerrando, ¿no? Continuando con la presentación, las causas de los incendios fundamentales en las instalaciones de placas fotovoltaicas son fundamentalmente el sobrecalentamiento de las células. Desde luego que una vez que están puestas en la cubierta, pues poca gente hace un mantenimiento adecuado y mucho menos se limpian adecuadamente. Perdón, el hecho de que se deposite una hoja encima de una celda ya está haciendo que las celdas trabajen de forma defectuosa y está en esa zona generando una mayor intensidad de carga. Suele haber muchos cortocircuitos. Estos cortocircuitos pueden venir derivados simplemente de que los cables se dañan por la intemperie, perdón, por los animales, ¿no? Los pájaros que pueden ir picoteando. Una lagartija, una lagartija se mete en el calor, le encanta el calor y nos puede provocar cortocircuitos. Es decir, eso es como está en la intemperie, pues obviamente tenemos que hacer ciertas labores de mantenimiento. Suele haber fallos de los inversores. Los inversores son esenciales. Perdón, ¿eh? Los inversores son esenciales en esta tecnología. Son esenciales en esta tecnología y son una fuente de riesgo. Suelen estar en las cubiertas cuando lo recomendable está en la playa o en el exterior, pero en el suelo. Arcos fotovoltaicos, eléctricas. Tenemos también el riesgo del rayo, de las tormentas con aparato eléctrico. Las baterías suelen fallar. Las baterías suelen fallar, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Y lo que estamos viendo, la experiencia de los patines, ¿no? Pero eso llevado al mundo industrial, pues tenemos problemas con las baterías cuando se hacen sus propios cortos interiores. En definitiva, pues muchas ocasiones viene derivado de la mala calidad a veces de los elementos, de una no adecuada mantenimiento y una falta de limpieza, ¿no? Desde luego, para poder avanzar en esta tecnología que es muy importante, muy interesante para la sostenibilidad y para avanzar nuestras emisiones de carbono, también para contribuir el cambio legislativo que está inminentemente puesto ya encima de la mesa de llevar nuestra contabilidad de carbono, de sostenibilidad, donde tenemos que demostrar todas las medidas que hemos podido ejecutar para disminuir la emisión en la medida de lo posible
todas las emisiones de carbono, y una vez que hemos conseguido disminuir todo lo posible el porcentaje que nos queda por cumplir, pues ir a comprar cupos a otras industrias que son emisoras son receptoras de carbono. Desde luego es una tecnología que ha venido para quedarse, pero que tenemos que tomárnoslo muy en serio para cuando tengamos que empezar a emprender y poner placas fotovoltaicas en nuestras cubiertas. Lo primero es, desde luego, evaluar los riesgos. Los riesgos, dependiendo de la instalación, como he dicho a lo largo de la presentación, independientemente del edificio, es muy importante la actividad que está dentro. ¿De acuerdo? Es muy importante tener un adecuado diseño de medidas de protección contra incendios. Muy importante, que pocas veces se piensa en ello. Muy importante. Debemos de tener un análisis de cumplimiento de la normativa, que a veces no se lleva a cabo. Hace falta hacer una supervisión de la implantación de la instalación y tiene que haber auditorías y revisiones periódicas. Y acompañaría esto además de que sería muy importante tener una monitorización de la instalación. Existe hoy en día tecnología que nos puede ayudar a tener en base a alarmas determinados puntos críticos que tengamos en la instalación en la cubierta que nos avise de una probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Como conclusiones, insisto en que es importante identificar y evaluar el riesgo de la instalación ad hoc, con un diseño seguro ad hoc, caso a caso, con las protecciones contra incendios adecuadas a cada riesgo, con un mantenimiento y una monitorización conveniente, con una capacitación y una concienciación del industrial, de la empresa, del consejo de administración, que es fundamental, porque también acompañado a esto, es muy importante que todos los años hagamos un mantenimiento preventivo con termografías en los cuadros eléctricos, con una instalación de detección automática de incendios adecuada y luego con otro tipo de instalaciones de- de extinción, como puede ser, en algunos casos, rociadores automáticos, ¿no? En fin, todo lo que yo intento extrapolar en este caso es que es absolutamente necesario siempre y en todo lugar, cuando vayamos a hacer cualquier tipo de ejecución de instalación fotovoltaica, ir acompañados de una ingeniería de riesgos, una ingeniería que conozca y que esté capacitada en materia de PCI para podernos ayudar a tener una instalación solvente. Independientemente que de la cubierta tenga panel sándwich, se pueden hacer cosas, se pueden hacer ciertos cortafuegos, se puede sectorizar la cubierta respecto a la instalación fotovoltaica. Se pueden hacer muchas cosas, pero conviene hacerlo siempre antes de ejecutar la obra, ¿no? Esto es un poquito, yo creo que el mensaje que Pablo, de alguna manera, deseaba que aprovecháramos en esta hora premium de hablar de los riesgos de la identificación, ¿no? Pablo, no sé si he ido bien de tiempo. Sí, estoy aquí. Vas muy bien de tiempo, demasiado bien de tiempo, diría yo. Pero eso no, nunca, el tiempo no, nunca vamos sobrados. A ver, te diría, yo quería que enfocaras ahora, gracias Nacho, en algunos momentos te hemos escuchado regular por la conexión, pero ahora vamos a intentar a ver si terminamos de clarificar algunas cosas. Ha sido súper interesante y súper útil. Pero a mí me gustaría que le dieras un enfoque también a cómo negocias con tu seguro, ¿no? Desde el punto de vista, si te parece, Nacho, quita la presentación de compartir y luego cuando sea necesario vas apoyando, porque así nos ven, vuelves a compartir pantalla cuando lo necesites, ¿vale? Entonces, eh, la pregunta sería, vale, tú tienes a ver, puede haber la electrificación ha venido para quedarse. Eso entendemos mayoritariamente que va a ser así y que todas las industrias van en esa dirección. El tema de las baterías también es un tema que va a estar ahí. Entonces lo que hace falta son dos cosas. Una parte que tú has explicado muy bien, que es cómo minimizar los riesgos, ¿vale? Pero otra es que si
tú minimizas los riesgos, pero al final luego tienes que contratar un seguro, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo te pones, igual que hay determinadas ISOs de calidad que necesitas para poder hacer determinadas historias o de certificaciones para poder vender, para poder ser aceptado en determinadas grandes superficies desde el punto de vista del sector agroalimentario, o hay determinadas historias, también habrá ciertos requisitos que tienes que cumplir para poder formalizar un seguro, ¿no? Porque el seguro lo tienes que tener. No creo que nadie renuncie a tener un seguro porque ha puesto unas placas fotovoltaicas en sus instalaciones. Incluso si adquieres la solución de decir, bueno, como el seguro me va a plantear problemas, voy a poner las placas en una campa, porque tampoco por ponerlas en la campa existe riesgo cero. En la campa también hay un riesgo. Es verdad que tendrá menos riesgo la nave o menos riesgo determinadas cosas. Pero ¿cómo se trabaja este tipo de cosas de cara a estar asegurado? Siempre que se asegura un riesgo industrial, siempre se verifica. Independientemente del riesgo industrial, de la familia, se verifica. O se debe de verificar, es mi consejo. Con la compañía de aseguradora que fuere, me da lo mismo cual sea. Verificarlo a través de la ingeniería de la compañía de seguros. Siempre se ha hecho. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que una vez que se ha verificado el riesgo, la compañía aseguradora emite un informe de recomendaciones. En ese informe de recomendaciones, tradicionalmente, decía, bueno, pues es conveniente que ustedes tengan BIES de 45 en vez de 25. Es conveniente que tengan, por favor, detección contra incendios conectado. Es conveniente que tengan cierta sectorización. Les recomendamos que hagan fotografías, tomografías. Les recomendamos que tengan los permisos por fuego, que tengan un manual de prevención, de autoprotección, de que la gente tenga una formación en la utilización de los medios de extinción, de que los bomberos de su localidad conozcan su riesgo, etcétera, etcétera. Toda la vida se han hecho estas inspecciones de riesgo, pero también toda la vida hemos mirado para otro lado. No había presión, no había ningún interés coercitivo, si me permite la expresión, por parte del mercado asegurador. Y todos nosotros, pues bueno, tanto los industriales como los que estamos en el mundo de la industria aseguradora, pues hemos mirado para otro lado. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que a continuación del COVID, ya venía de antes del COVID, el reasegurador, que es el que asegura a los aseguradores, ¿eh? Que es el que definitivamente paga los grandes siniestros, pues se ha plantado. Ha dicho, bueno, se acabó. En España hay una insuficiencia de prima notable, pero notabilísima. Hemos estado durante más de 20 años, 25 años en un mercado muy blando, donde los costes de las pólizas de seguros estaban muy económicamente consumidos, porque entre nosotros lo único que hacíamos eran quitarnos cachitos de la tarta, pero no había tensión. Sin embargo, al otro lado de los Pirineos, pues te puedo decir que una empresa convencional puede tener un coste como mínimo de 4 o 6 veces más de lo que se paga en España, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Pues que en primer lugar teníamos una insuficiencia de prima muy notable. Segundo lugar, pues no están adecuadamente protegidos los riesgos industriales. Como he dicho antes, hay un reglamento muy genérico de reglamentos industriales que no particulariza y que no exige unas condiciones más importantes desde el punto de vista de la prevención. Y también lo que ha pasado es que han aflorado muchos siniestros por las medidas constructivas con panel sandwich, acompañado también de las envolventes con las fotovoltaicas. Entonces se ha parado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es, desde luego, hacer caso al seguro, en primer lugar, en cuanto a la verificación que nos hizo en su momento, de tener en consideración que tenemos que instalar determinadas medidas de mitigación. En segundo lugar, lo que hay que hacer es, cuando ya tenemos una grabación tan grande y nos encontramos con que nadie nos va a asegurar, pues habrá que hacer medidas ad hoc para cada uno de nosotros. Tendremos que contratar, mi consejo es contratar a una ingeniería de riesgos, que esta ingeniería de riesgos sea una ingeniería de riesgos solvente, que estudie muy bien nuestra situación y que, en la medida posible, dentro de un presupuesto lo más acotado posible, nos ejerzamos ciertas reformas en la edificación. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos donde hemos tenido que decirle a los clientes, vamos a quitar parte de la cubierta combustible por una parte de cubierta no combustible.
Hay casos donde se le ha puesto un cortafuegos, es decir, se mantiene la cubierta persistente combustible y encima de la persistente combustible se pone otro tipo de material no combustible y luego encima se ponen las placas fotovoltaicas. O, o incluso monitorización de la instalación donde nos vaya dando alarmas de que hay sobretensiones, que pequeños arcos, arcos eh, eh, o sea, arcos secos, ¿no? Placas dando una perturbación y que esto nos está dando un indicador que igual tenemos que parar un poco la instalación. Piensa, Pablo, por ejemplo, Amazon, que no vamos a descubrir nada sobre la gerencia de riesgos a los americanos, que son los inventores de esta disciplina, ¿verdad? Pues tienen todo el mundo sus plantas. Amazon, como energice sus placas fotovoltaicas en cualquiera de sus instalaciones, automáticamente su cobertura de seguro se queda desactivada, ¿no? Por la grabación que tiene tan enorme, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer, desde luego, es, en primer lugar, como he dicho, por resumir, tomárnoslo muy en serio el tema de la verificación e invertir en las medidas tradicionales de detección y de extinción, ¿no? Lo de las vías, a veces, bueno, se intenta en la medida posible, pues no tener que ir a la gran obra de instalar rociadores, pero al final ya es muy necesario, ¿no? Y luego, desde luego, en nuestro caso, contratar una ingeniería para que analice y sacar un panorama, ¿no? De vestir más guapa la novia, si me permite la expresión, ¿no? No sé si Sí, te he contestado antes, me has Pablo. contestado y yo te voy a seguir preguntando. Y invito a los demás a que puedan dirigir preguntas a través del chat o de preguntas y respuestas, de donde quieran, porque los dos sitios me aparecen y las podemos leer. Eh, Estoy seguro, y voy a ser un poco irónico, que no se le ocurre a nadie poner unas placas fotovoltaicas en la azotea sin haber preguntado antes al seguro, ¿no? No, 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 todo lo contrario. Por Las, eso te digo. O sea, lo habitual es que la gente, lo que le preocupa la cometida eléctrica, si puede ceder, si no puede contribuir, si puede o no contribuir, si tal, le preocupa la subvención, sobre todo la subvención, a todo el mundo le preocupará muchísimo, si la subvención me la han dado, no me la han dado, si me gasto más y no sé qué, plantan las placas y a continuación, ¿y el seguro? No, suele ser así, ¿no? lo típico que preferimos pedir perdón a pedir permiso, ¿no? Es más, hay muchas instalaciones fotovoltaicas que están encubiertas en arrendamiento, ¿eh? Porque a lo mejor yo, que soy vecino tuyo, pues tengo una zona de sombra y sin embargo tú no la tienes. Entonces yo te digo, no te importa, podemos llegar a un acuerdo, te pago no sé cuánto, pero déjame parte de cubierta que voy a aprovechar porque necesito pues unas decenas más de placas, ¿no? Eso es también bastante habitual, ¿no? Eh, desde Compite, estamos intentando hacer algo que parece imposible. Yo tengo la ilusión de conseguirlo, ¿no? Dado que la iniciativa pública, algo que se habló en Zaragoza, por cierto, dado que la iniciativa pública, pues lamentablemente no nos sigue a nuestro ritmo y nuestras autoridades y legisladores, pues parece ser que tienen en el cajón bien archivado, pues el no hacer una versión 2 del Código Técnico de la Edificación Industrial, particularizando, pues bueno. Desde nuestra casa estamos intentando llegar a un consenso por la iniciativa privada. Quiero decir, ese valle de la muerte que yo le llamo, donde, que es un término muy industrial, ¿no? Donde viene de siempre, ¿no? La gente que desde el momento del estado del arte, ¿no? Del diseño hasta la fabricación, ¿no? Ese momento donde se integra el diseño con la fabricación, dicen, coño, yo esto hay que hacerlo a este precio. Pues eso llevado al seguro es lo que yo llamo el valle de la muerte. Quiero llegar a un acuerdo, un consenso asegurador, donde las ingenierías de riesgos se pongan de acuerdo con las ingenierías de las aseguradoras, donde de alguna manera hagamos entre todos el esfuerzo de entendernos, donde digamos, bueno, para el sector de la madera se va a pedir esto, para el sector de la química se va a pedir esto, para las piedras esto otro. ¿De acuerdo? Entonces, particularizando en función de la familia, ¿qué medidas mínimas tenemos que tener en cuenta para los riesgos? Desde una iniciativa privada, ¿eh? Porque también hay mucha gente que me dice, yo cumplo con la legislación local, con la autonómica, con la estatal, pasan las OCAs. Y luego vienes tú, que eres el del seguro, y resulta
que me estás poniendo más problemas que ninguna nosotras. Digo, claro, yo no es manía mía, es manía de la experiencia en siniestralidad que tienen las compañías y los reaseguradores, que están perdiendo mucho dinero No, y no, es están muy normal mal protegidos los riesgos. No se y pueden, cada vez no se puede parar. y cada vez va a ser peor. Te hago una pregunta que nos dirige Víctor Machín y dice, has comentado algo, pero quiere un poco más de detalle. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas correctas para instalar las placas sobre cubierta con panel sándwich y sin él? Con panel sándwich, mm, además de monitorizar la instalación, desde luego, bueno, desde luego la persona más adecuada para responder son las empresas de ingeniería de riesgos, que no es el caso nuestro, ¿no? Pero porque vamos con ingenierías de riesgo. Pero bueno, lo que yo conozco que estamos haciendo es hacer un cortafuegos. Hacer un cortafuegos entre la instalación persistente, que es combustible, a la instalación fotovoltaica. A lo mejor hay que hacer una especie de bastidor, un bastidor donde se vaya soportada las instalaciones que no vayan tocando directamente con la cubierta, ¿no? Porque hay instalaciones que directamente se depositan encima de la cubierta y se lastran. Ni siquiera se taladran ni se pegan. Se lastran con unos pesos y ya está, ¿no? Tienen una especie de deflectores para el viento, pero bueno, lo ideal es que no toque la instalación fotovoltaica con la instalación con la cubierta. Eso es lo primero, el principal. Lo segundo es que no se hagan ningún tipo de perforación del aislamiento. Y si se tiene que hacer, porque es absolutamente imprescindible, por supuesto, hacerlo con manguera que vaya el cable soportado con una manguera ignífuga y que tenga un sellante de la instalación. Y desde luego, una de las cosas que se están imponiendo es el tema de la monitorización de los recursos electrónicos. Muy importante, tanto de las placas como de los inversores que tenemos en la instalación. No sé si está adecuadamente Un poco contestado. más detalle. Y luego, si por cualquier cosa tiene alguna duda más, como a través de Atlas, a través de la plataforma, puede contactar contigo a través de Compite, que estás en la plataforma y Compite está en la plataforma, pues ya le puedes poner en contacto con alguna ingeniería de riesgos que le pueda ayudar a analizar esta situación, que seguro que las conoces. Respecto a los sectores, tú has mencionado muchos siniestros, mucha siniestralidad del sector agroalimentario y has dado algunos de los motivos, ¿no? ¿Está siendo especialmente penalizado por los seguros? El sector agroalimentario, en su mayoría, no tiene cobertura de seguro hoy en día. Y el que la tiene, Porque no lo cubren. porque no lo cubre. No Y el porque que la- y el- no porque no lo contratan. Podría ser por dos motivos. Esto es como el seguro del coche. Puedes tenerlo o no tenerlo. no, porque hay hay- A ver, Nacho, te hemos escuchado fatal. las posiciones se han tomado. Han cerrado el mercado asegurador. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Regular. A ver, Tu conectividad no está siendo muy hablo. buena. Ahora mejor, Ahora pero está mejor. siendo... Cuenta, inténtalo, Disculparme. inténtalo. El sector agroalimentario, en muchas ocasiones, en muchos de los riesgos, no tienen hoy en día cobertura de seguro. Simplemente porque el mercado asegurado no quiere entrar. ¿Por qué? Porque no están adecuadamente protegidos. Quien lo tiene con un coste muy, muy elevado, con unos deducibles muy grandes, deducibles franquicias de medio millón, de 1 millón, de 2 millones de euros, y con unos límites de iniciación pautados, minimizados. O sea, el mercado asegurador está ahora mismo en un momento muy duro, donde se está vigilando mucho la suscripción, donde se suscribe siempre y cuando se demuestre que el riesgo tiene una fiabilidad y por tanto está bien protegido y se ha invertido en ello, y se está capando por arriba los límites, ¿no? Si yo necesito 100 millones, a lo mejor no me los dan. A lo mejor me ponen un límite de 40 millones y el resto de los 60 millones, pues tengo un grave problema de colocación. Al margen de tener coasegurada la póliza y muchas otras soluciones técnicas aseguradoras que se pueden implementar, pero es un grave problema. De verdad que mi gran ilusión a corto plazo es intentar conseguir lo que os he dicho antes, ¿no? Desde la iniciativa privada, llegar a un consenso del mercado entre las industrias y el mundo asegurador, ¿no?
convenciéndonos desde un punto de vista técnico entre las ingenierías de riesgos de las compañías de seguros y las ingenierías de riesgos privadas que representarían los intereses de las industrias por sectores, ¿no? Pero de verdad, Pablo, que es un grave problema. Un Vale. grave problema. ¿Y qué otro sector está también penalizado? Reciclaje, Mm. químicas, plásticos, madera, fundamentalmente. Pero bueno, al final esto tiene un contagio para todas las familias. Nosotros en Compite, que somos más del metal, ¿no? Por ser el País Vasco, como tú conoces, que venimos siempre del mundo del mecanizado, de precisión y estas historias, ahí pocos riesgos tenemos de incendios, la verdad. No, sí que hay incendios de vez en cuando, pero no es una familia especialmente intoxicada por este problema. Pero bueno, como ha habido endurecimiento, pues se está aplicando pues lo de siempre, ¿no? La contundencia en que tenemos que espabilar y que tenemos que proteger mucho mejor nuestros activos. Pero Pero hay cosas, tú has sí, visto gente que ha sabido prepararse, le estaban denegando un seguro, se ha preparado adecuadamente y ha conseguido estar asegurado. sí, 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 sí. Nosotros en Compite tenemos la mayoría de nuestros clientes están poco a poco haciéndonos caso, poco a poco planteando un plan de estratégico de inversión, porque claro, lo que no hemos hecho en toda la vida tampoco lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Entonces, ahora que viene eh, para quedarse definitivamente una adecuada gestión en el riesgo, pues estamos intentando ayudarnos puntualmente, pues colaborando con los mercados aseguradores, convenciéndoles de que nos dejen pues un periodo de transición, ¿no? De 2, 3 años para ir acometiendo nuestras obras de instalación, de inversión, pues de una forma progresiva, porque no tenemos los recursos ilimitados, lamentablemente, claro. Pero bueno, si se hace una hoja de ruta y se ve que hay una iniciativa por parte del industrial, por parte del Consejo de Administración de la propiedad, de verdad, que se lo está tomando en serio, los mercados aseguradores empiezan a ser receptibles. ¿Y cuál es la Sí que es cierto formación? que ¿Y cuál es la formación que tiene la industria para poder abordar estos planes? O sea, normalmente, pues es una pregunta que quien nos escuche en diferido lo puede pensar. ¿A quién le encomendarías tú, porque tiene mayor formación o porque tiene mayor cultura para este tipo o mayor sensibilidad, el que establezca esta hoja de ruta y este plan para cubrir las posibles contingencias y preparar la organización? ¿Es más la gente de mantenimiento? ¿Es la gente de compras? ¿Es la gente? ¿Quién debería estar al cargo de este tipo de responsabilidad? normalmente suele ser una obligación dual, ¿no? Siempre están las pelas por delante, Pablo, y financiero manda mucho, pero desde luego quien tiene que tener la visión principal es mantenimiento, sí. Mantenimiento son claves, son los que conocen perfectamente sus instalaciones y saben del día a día, ¿no? Como por ejemplo cuando el otro día estuvimos en Stellantis, ¿no? ¿Quién nos acompañó? Nos acompañó la gente de mantenimiento, la gente de aprovisionamiento, ¿no? Estaban con nosotros, ¿no? Son los que conocen perfectamente la fábrica, ¿no? Eso, esos son los mejores interlocutores, junto con financiero, claro, que son los que tienen que aprobar los presupuestos, acompañados de, por el otro lado, los que estamos fuera, los gerentes de riesgos y seguros, junto con las ingenierías de riesgos. ¿De acuerdo? Bueno, Ingenierías de luego, riesgos en España especializadas. ¿Sí? no, no, ¿Perdona? no, termina, perdona. Digo que ingenierías de riesgos especializadas en España, pues a ver las haylas, no hay muchas, apenas media docena. Ahora mismo están saturadas, pero son muy necesarias, de verdad, porque tienen la coherencia técnica, miran hasta el mínimo detalle, pues si las pinturas intumescentes, las puertas RF, mil cosas, se miran mil cosas que son detalles ya muy, 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 muy de detalle del mundo ingenieril y hacen proyectos muy solventes para ejecutar luego, en la medida posible, pues las instalaciones con una inversión adecuada, claro. Y una última pregunta que puedo asegurar a los asistentes que no está pactada, pero estoy seguro que a Nacho le saca una sonrisa. Eh, en este mundo del seguro, sobre todo de las pequeñas empresas y de las pequeñas industrias, debéis de encontraros con mucho intrusismo de una figura que ha aparecido recientemente en el mercado, que es la entidad financiera, ¿no?
que la entidad financiera se empeña, habéis visto que la sonrisa se la sacaba, se empeña en venderle un seguro a quien sea hasta por el fallecimiento de tu padre que falleció hace 15 años. O sea, da igual, o la mascota del becario. Yo siempre digo que por hacer un seguro las entidades financieras son capaces de lo que sea. Entonces, ante este tipo de temas que son bastante serios, como puede ser la contingencia y la cobertura de riesgos, como los que estamos hablando hoy, eh, os encontráis este tipo de situaciones, ¿no? Que a uno le han vendido el seguro, que podría ser el seguro de la señorita Pepis, y con eso piensa que tiene todo cubierto y encima le ha vendido las placas, porque si le dejas al del banco, te vende las placas él, te las coloca, no sé qué, y luego cuando te vende el seguro y luego el seguro no te cubre las placas. Me imagino que algún lío de esos te habrás encontrado, viendo en qué Bueno, el nivel ético que está cogiendo nuestras entidades financieras. voy a intentar ser Más educado, políticamente correcto que yo, ¿no? educado, pero aquí esto es muy fácil. ¿Qué interés tiene el banco? La póliza. ¿Qué interés tienen los gerentes de riesgos? El riesgo. Es decir, al banco no le interesa el riesgo y ni sabe, ni va a aprender, vamos, ni se quiere perder el tiempo en eso, ¿no? O sea, desde el punto de vista industrial, para mí la banca seguros es hoy en día nuestro gran enemigo, nuestro gran cáncer. Sin embargo, es nuestra gran oportunidad en aportar valor añadido vía ingenierías de riesgo. Es decir, los bancos, como bien sabes, hacen los negocios en base a una imposición por su posición dominante por la pasta y exigen y ya está, te colocan la póliza, pero cuando tienen el problema, porque claro, luego resulta que tiene que estar detrás un asegurador, los tienen cautivos que hacen lo que les piden, pero cuando ya estamos hablando de cúmulos asegurados grandes, pues atrás que hay barro, atrás que hay barro. Ahí empiezan a estar incómodos, empiezan a necesitar de brokers que son profesionales y suele ser bastante divertida la batalla, la verdad. Bueno, Yo, yo creo que son distintas formas de entender las necesidades que tiene y los valores que tiene un cliente, ¿no? ya, pero sí que hay sí que es verdad que hay muchas empresas que como la gasolina va por delante y necesitan financiación para poder abordar determinados sus proyectos, el coste, el peaje que pagas es el que, bueno, me exigen el seguro de la planta o me exigen el tal, lo terminas haciendo y te estás metiendo en un problema de tres pares de narices, porque el seguro que te están haciendo es que es un seguro que no sirve absolutamente de nada, no te va a cubrir, la cobertura de contingencias es mínima, ¿no? Bueno, Nacho, ha sido un placer. Estoy seguro que surgen muchas preguntas. Yo, como ya te he dicho muchas veces, me parece que es muy interesante que escribas sobre este tipo de temas en Atlas Tecnológico, sobre casos, sobre circunstancias, sobre situaciones que te vayas encontrando para poder ir actualizando a toda la gente que sigue Atlas Tecnológico y que está en la plataforma, que vayamos generando esa cultura ante la cobertura, ante el riesgo, ante el siniestro, que yo creo que tú puedes ayudarnos. Y luego, por otro lado, a todo el mundo que quiera poder contactar con Nacho, sabe que a través de la plataforma Nacho es especialmente colaborativo. Tiene su filosofía de Mateo 7:7, ¿no? De pedir y se os dará. Y entonces todo el mundo que quiera es una persona súper colaborativa y no está solo focalizado en la generación de negocio, que evidentemente también lo hace, pero si necesitáis que os ponga en contacto con alguien o alguna pregunta específica de materiales, de cualquier aspecto, sabéis que a través de la plataforma podéis contactar con él y está a vuestra entera disposición. Nacho, además de tener Compite como empresa, en Atlas es colaborador de Atlas Tecnológico y es uno de los colaboradores a los que podéis acudir para poder hacerle cualquier consulta de este ámbito o de cualquiera que Nacho haya descrito en la plataforma que puede resolver. Bueno, Nacho, un placer. Vale. Ahora sí que te has quedado frito total por la conexión. Vamos a hablar con tu operador de telecomunicaciones para que mejore la conectividad de aquí a la próxima hora premium que tengamos contigo, porque ha sido súper interesante y estoy seguro que la repetimos.
Gracias a todos. Simplemente deciros, voy a compartir yo pantalla para deciros y recordaros, ahora que tengo un poquito de tiempo, que la próxima hora premium será con una persona súper interesante que ya participó Carlos Noriega en el Collaborate de Málaga y hablará sobre la temática Trabajo 2.0, IA más digitalización, más que una revolución, una evolución. Y estoy seguro que disfrutaremos también con Carlos, como disfrutamos en el Collaborate de Málaga. Gracias por todo, Nacho. Ha sido un placer. Perdón, Pablo, que me he quedado un poquito congelado. No te, Gracias no a te, todos, no te preocupes que te volveremos a ver. gracias a todos, un placer y a vuestra disposición, amigos. Venga, fuerte abrazo, Nacho. Hasta luego.